Bienvenidos a un video más de Electrotecnia 1 de 1º grado de electricidad. En esta ocasión desarrollaré el tema de la regla del divisor de voltaje. Mi nombre es José Luis Valle Sánchez, profesor practicante del área de Educación Técnica Industrial de la UPNFM Regional San Pedro Sula. El objetivo de esta sesión es calcular correctamente valores de caídas y elevaciones de voltaje mediante la regla del divisor de voltaje. Primero recordemos que en un circuito en serie, el valor del voltaje se dividirá en función del valor de las resistencias. Así como nos muestra la imagen, este circuito tiene 3 resistencias conectadas en serie, con diferente valor. Por tanto, nosotros ya sabemos que el valor del voltaje será diferente entre ellas 3. Viendo que la resistencia 1 es la de mayor valor, también notamos que su voltaje también es el mayor de todos. Mientras tanto, la resistencia 3 es la de menor valor, por tanto notamos que también su voltaje es el de menor valor en todo el circuito. Y finalmente notamos que R2 tiene un valor intermedio entre R1 y R3, por tanto también su voltaje tendrá un valor intermedio entre ambas resistencias. Cabe recalcar que el valor de la resistencia 1 es 6 veces el valor de la resistencia 3, por tanto también el voltaje es 6 veces mayor en la resistencia 1 que en el voltaje de la resistencia 3. Asimismo, el valor de la resistencia 2 es 3 veces el valor de la resistencia 3, por tanto también el valor del voltaje de la resistencia 2 es 3 veces mayor que el voltaje de la resistencia 3. Y finalmente el valor de la resistencia 1 es 2 veces mayor que el valor de la resistencia 2. Por tanto, el voltaje de la resistencia 1 también es 2 veces mayor que el voltaje de la resistencia 2. También resulta particularmente importante mencionar que si los niveles de resistencia del anterior circuito se incrementan en la misma medida, pues los valores de voltaje se mantienen exactamente igual que en el anterior caso. Así como nos muestra la imagen, los valores de la resistencia se han incrementado significativamente, pero los valores de voltaje se han mantenido exactamente igual, dándonos a entender que pues sin importar que se aumenten los valores de resistencia, siempre que sea en la misma proporción, los valores de voltaje se van a mantener igual. Con base a lo anteriormente dicho, nosotros podemos echarle un vistazo a esta figura, la cual nos muestra 3 resistencias conectadas en serie. Y como nosotros ya vimos anteriormente, la resistencia con mayor valor es la que va a tener un mayor consumo de voltaje, mientras que la resistencia con menor valor es la que va a tener un consumo de voltaje menor. Siendo la resistencia 1 de 1.000.000 de ohmios, va a tener un consumo mayor de voltaje a la resistencia 3 que solo consume 100 ohmios. Siendo así que el voltaje de la resistencia 1 será mayor que el voltaje de la resistencia 2 y mayor también que el voltaje de la resistencia 3. Además que el voltaje de la resistencia 2 va a ser mayor únicamente que el voltaje de la resistencia 3. Anteriormente nosotros necesitábamos calcular la corriente para poder determinar el voltaje, pero también existe un método denominado la regla del divisor de voltaje que permite la determinación de los niveles de voltaje sin tener que encontrar antes la corriente, mediante la siguiente fórmula, donde Vx es el voltaje que nosotros queremos encontrar en cierta resistencia y esa resistencia es Rx. Mientras tanto, E es el valor del voltaje en los elementos en serie y RT es la resistencia total del circuito en serie. En palabras, la regla del divisor de voltaje establece que el voltaje en un resistor en un circuito en serie es igual al valor de ese resistor multiplicado por el voltaje total en los elementos en serie y dividido entre la resistencia total en los elementos en serie. Ahora realizaremos un ejercicio de ejemplo para poder aplicar lo anteriormente aprendido. El ejercicio nos dice que utilicemos la regla del divisor de voltaje para poder determinar los voltajes V1 y V3 de esta figura. Ahora procedemos a realizar el ejercicio de la siguiente forma, no sin antes recordar la fórmula de la regla del divisor de voltaje, siendo esta Vx igual a Rx por E sobre RT. Recordemos que ya que queremos calcular el valor consumido del voltaje por la resistencia 1, por tanto planteamos V1 de la siguiente forma. V1 va a ser igual a R1 por E sobre RT.
Cambiando con los datos que nos proporciona el ejercicio, tenemos que 2 kiloohmios van a multiplicar a 45 voltios sobre 2 kiloohmios sumando a 5 kiloohmios más 8 kiloohmios. Siguiendo, al nosotros sumar lo de abajo nos da 15 kiloohmios y simplemente copiamos lo de arriba. Siguiendo, ahora reemplazando el valor del kilo por su valor exponencial, procedemos también a cancelar los ohmios tanto arriba como abajo, quedándonos únicamente el voltaje. Realizando la operación tenemos que nuestro valor de voltaje en V1 va a ser igual a 6 voltios. De igual forma nosotros planteamos para V3 así como nosotros planteamos para V1, quedando de la siguiente forma. V3 va a ser igual a R3 por E sobre RT. Reemplazando con los valores que nos proporciona el ejercicio nos da que 8 kiloohmios van a multiplicar a 45 voltios, dividido sobre 2 kiloohmios más 5 kiloohmios más 8 kiloohmios. Siguiendo el planteamiento tenemos que sumar lo de abajo para poder tener un solo valor para poder calcular. Así pues nos queda que 8 kiloohmios multiplicados por 45 voltios van a ser divididos entre 15 kiloohmios. Siguiendo, nosotros reemplazamos el valor de kilo por su valor exponencial y también cancelamos las unidades de ohmios tanto arriba como abajo, quedándonos únicamente las unidades de voltaje para resolver en este ejercicio. Al realizar la operación nos da un total de 24 voltios, siendo este el valor de V3. Y de esta manera he finalizado este video. Espero hayan comprendido el tema y que también realice cada una de las actividades que he planificado para que refuercen este tema.